Lo de Carlos Manso es solamente la punta de un iceberg gigantesco. Y creo que hay un mensaje oculto del que nadie está hablando. Por si vives abajo de una piedra y no sabes qué está pasando en México, te lo pongo en contexto rapidito. La gente está, pero sí verdaderamente encabronada porque mataron a un alcalde llamado Carlos Manso de Uruapan, Michoacán, un estado que es clave en la lucha contra el narco. Para acabarla de fregar, lo mataron el Día de Muertos de forma pública y a plena luz del día. Que pone atención porque este detalle va a ser muy importante más adelante. Es la punta de un iceberg muy grande porque él no ha sido el primero, ni el único público, ni el más sangriento. Entonces, ¿qué tiene de especial Carlos Manso? Ponte cómodo, cómoda, porque ahora sí que como en los viejos tiempos, abro hilo. Mira, lo primero que tenemos que entender es que no fue un caso aislado. No más en el año 2023 y 2024 se registraron 34 personas que eran candidatas a algún puesto político y más de 100 agresiones. Y si nos vamos para los últimos 5 años, son decenas de alcaldes y funcionarias públicas que han sido... Miren, les voy a decir una cosa, aquí valen madre los partidos políticos porque ninguno está exento. Llevan 20 años pasándose la bolita a los 3 partidos que han estado en el poder de México. No nomás uno tiene la culpa, tienen la culpa todos. Bueno, la pregunta clave para mí en este caso no es necesariamente por qué lo mataron, sino por qué se está volviendo tan viral específicamente este caso. Y yo pienso que la respuesta tiene que ver con la forma en que ocurrió. Una ejecución pública hecha para que todos la viéramos. No fue solamente un crimen, sino que fue un mensaje político. Para entenderlo hay que hablar de algo que se llama violencia performativa. ¿Y qué diablos es eso, te preguntarás? Pues bueno, en simples palabras, es cuando la violencia, más que querer hacer daño, tiene la intención de ser algo simbólico. O sea, no solo se mata, sino que se muestra el acto para comunicar algo. Y es justo lo que pasó con Manso. Fue como un mensaje de decir, aquí mandamos nosotros, y si te atreves a desafiarnos, esto te puede pasar. Hay un escritor mexicano que se llama Osvaldo Zavala, buenísimo, que tiene un libro que se llama Los cárteles no existen. ¿Ya qué se refiere con esto? Él plantea la idea de que el gobierno y los cárteles no están separados, son uno mismo. Es decir, que el narcotráfico no está fuera del Estado, sino que está dentro de él. Por eso, cuando un alcalde como Manso denuncia extorsión o corrupción, no está denunciando algo externo, sino que está denunciando intereses dentro del mismo poder, algo interno. Y aquí está el detalle que te dije que pusieras mucha atención. Vamos a analizarlo. No lo mataron de noche, no lo mataron de una manera secreta como son la mayoría de los asesinatos en México. Lo mataron en público, frente a cámaras, en un evento muy concurrido. Eso creo yo que tiene una razón. Hay un teórico francés que tiene una obra que se llama La Sociedad del Espectáculo, que dice que ya el poder no está solamente como en la fuerza, sino también en la imagen, y es con lo que se sostiene. Y de esa manera el miedo puede volverse algo más fuerte o más poderoso que la violencia misma. Entonces, lo que sucedió en Uruapan es una ejecución que fue pensada para ser vista, para que circulara en redes. Porque no nada más se mató a un alcalde, sino que se produjo una escena completa de demostración de poder y de simbolismo de poder como imagen y como lo que puede representar miedo. Y al mismo tiempo confirmación de qué es lo que puede pasar si se desafía. Hay una autora que se llama Emily Dyer que analiza las ejecuciones públicas como una forma de control social. Lo que ella explica es que las muertes buscan mantener el orden a través del miedo, mostrándole a la gente lo que pasa cuando se desafía al sistema. Ahora, todo esto no es más que el reflejo de algo muchísimo más grande y que ya tiene muchos años pasando, lo que muchos académicos llaman narcoestado, el estado narco, etc. Que todos sabemos que si pensamos en el crimen organizado o en el estado, realmente no se pueden separar, porque el narco y el poder político están tan entrelazados que ya no se sabe en dónde empieza uno y termina el otro. Por eso, en ese contexto específico, ser un alcalde bien intencionado se vuelve un acto de fe y casi un acto suicida, porque el crimen organizado controla territorios, las instituciones están totalmente debilitadas y la impunidad ya convierte la violencia en parte del sistema. Por eso lo que pasó con Carlos Manso no fue un accidente, sino un reflejo de cómo funciona nuestro país. Aquí viene lo más interesante. México suele convertir la violencia en símbolo. No es el único, yo ya les he explicado 1000 veces en stories cómo se puede utilizar el simbolismo, cómo se pueden utilizar los mártires para movimientos sociales, pero el caso de México es muy específico porque a lo largo de nuestra historia se han utilizado de diferentes maneras que en otros países, porque históricamente tenemos en común como humanidad que cuando la sociedad está sufriendo mucho suele convertir ese dolor en símbolos, y cuando el sufrimiento es demasiado grande la sociedad tiende a volverlo algo sagrado, convirtiendo a las víctimas en figuras que representen algo más grande que ellas mismas, mártires, que no se les recuerda precisamente por cómo murieron, sino lo que significó su muerte. En Manso mucha gente vio reflejada la corrupción, la impunidad, la falta de protección del Estado, pero también el otro lado, la valentía de alguien que por fin se atrevió a ponerse al tú por tú con el narco. Y más porque Carlos Manso no ha sido el único líder asesinado. Michoacán ya tiene varios, y aquí se los pongo. Por eso su figura se está volviendo un altar político, un símbolo de esperanza aunque sea trágica, y es por eso que están surgiendo movimientos como el movimiento del sombrero. Para entender esto, creo que tenemos que hablar de la memoria colectiva, esos recuerdos que compartimos como sociedad y que nos dan una identidad.
Entonces, como parte de esa memoria colectiva hemos visto tantos asesinatos uno tras otro y este asesinato se percibe diferente porque Carlos Manso lo dijo que lo estaban amenazando y siguió luchando. Y no estaba coludido, no era parte de él, no se había doblado ante el sistema. Hay autores como Emilio Gentil que dicen que los estados funcionan algo así como religiones, en donde necesitan a sus santos, sus héroes, sus mártires para sostener la fe en sí mismos. Y este mártir da esperanza en el estado de excepción que muchos dicen que vivimos. Por eso cuando matan a un alcalde frente a su gente ya no solo significa te estamos castigando. Además también significa el poder ya no está solamente en el Estado, sino que también está en quien impone el miedo. Y ahí es donde el mártir nos enseña que el Estado ya no tiene el monopolio de la violencia, sino que el miedo y sobre todo quien lo imparte ahora puede gobernar mucho más que las leyes. El problema es que como todo mártir su figura va a servir para dos cosas. Para exigir justicia como está empezando a suceder o para ser utilizado políticamente como también está empezando a suceder. Porque las muertes que se vuelven convenientes en México también se convierten en banderas. Y las banderas tarde o temprano son levantadas para las propias causas, para los propios intereses de alguien más. Así que la pregunta no es tanto quién apretó el gatillo. La pregunta es qué estructura, qué sistema, qué país necesitó de su muerte para seguir funcionando igual. Al final, el hecho de que su ejecución fuera pública nos dice que fue utilizada como una forma de control, para generar miedo y recordarnos, como si se nos fuera a olvidar, que ellos mandan. Y cuando digo ellos, me refiero, ustedes saben a quién, no me maten, y al Estado, que están tan entrelazados que no podemos distinguir cuál es cuál.